¿Cuántos se pueden identificar con esta frase? ¿Cuántos la tienen en su corazón esta intención? Que mi familia esté bien. Que constantemente buscamos las formas en que los nuestros estén bien. Ya sea el rol que cumplas. Puede ser que estés aquí como hijo, y yo creo que como hijo estás orando y creyendo que tus padres estén en salud. Amén. Ya sea como un padre, buscas que tus hijos siempre se encuentren bien, se encuentren abastecidos de lo que necesitan, se encuentren buscando del Señor. Ese sería el mayor anhelo, ver a tu hijo servirle al Señor y creerle al Señor. Amén, papás. Puede ser que seas un matrimonio joven y estás buscando que tu esposa esté bien, buscar las formas de tenerla contenta, de tenerla bien como lo que en tus manos esté. No sé cuál es tu rol dentro de tu familia, pero todos tenemos esa intención que muchas veces se convierte en una preocupación latente. Eso es lo que nos lleva a muchos a trabajar. ¿Cuántos aquí trabajan para que su familia esté bien? Muchas veces ponemos en las historias, ¿verdad?, nuestro motor, y sale una imagen de nuestra familia, porque en eso se convierte. Por eso nos levantamos temprano, por eso somos pacientes a ese jefe loco, porque queremos que nuestra familia esté bien. Amén. Por eso muchas veces puede ser que tú sirvas por esa razón también. Aparte de tu amor a Jesús, puede ser que estés sirviendo constantemente porque quieres ser ejemplo a tu casa. Amén, voluntarios. Y entonces esta necesidad, mi familia esté bien, es lo que muchas veces hace que el mundo también se mueva. Y el sistema en este mundo ofrece servicios para que tu familia pueda estar bien. Entonces hoy por hoy tienes una póliza de vida, que si llegases a faltar queda un dinero para tu familia. Existe un seguro de salud, que si algo le llegase a pasar a tu salud puedas responder, o a tus familiares, de manera correcta o de manera rápida y efectiva. Y entonces vienen estos servicios que el mundo está consciente de que nuestra familia, buscamos que nuestra familia esté bien. Y a la larga esa bendición sobre nuestra casa podemos provocarla, pero a fin de cuentas el que dispone cómo, cuándo y a quién es Dios. Él dispone cuándo bendecir a tu familia, cómo hacerlo y a qué familia bendecir. Y en su corazón siempre va a estar el bendecir a las familias. El corazón de Dios le da un gran valor a la familia. En el corazón de Dios es un diseño de Él, la familia, y usa familias para llegar a multitudes, y para cumplir sus propósitos en la tierra usa las familias. Amén. Y hoy yo quiero llevarte a modo de introducción a unos versos, y quiero que vayamos rápido a ellos. Los puedes ver en pantallas, pero quiero que te quedes con este concepto. Dios ama a la familia, Dios le da un valor especial a la familia, y Dios quiere usar a la familia. Amén. Ve conmigo el primero, Salmo 127:3. Dice así: he aquí, que dice que son herencia de Jehová, son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Este salmo que lo hizo la persona más sabia que ha existido en la tierra, y que dice la palabra que no existirá otro más sabio como él, que fue el rey Salomón, escribió este salmo, y era un rey que llegó a tener a Israel como el reino más poderoso, más fructífero, más próspero de la tierra. Hizo un reinado increíble, acogió riquezas que no podían contarla, a tal punto que hizo el templo para Dios, que era puro oro. Era una cosa increíble, pero él no se preocupó por hacer familia, por su descendencia. Y eso que la Biblia registra, que tuvo 700 reinas y 300 concubinas. Imagínate eso. 1000 mujeres, Dios mío. Y la Biblia solo registra un hijo, no sabemos si tuvo más, pero registra uno en el cual no tuvo una buena relación. El hombre más sabio de la tierra, probablemente uno de los más ricos en la tierra, el rey de la nación más poderosa, que no supo cuidar su casa, pero en su sabiduría reconoce que los hijos son herencia de Dios, y que cosa de estima es el fruto del vientre. ¿Hay aquí alguien embarazada? Que me levante su mano. ¿Alguien aquí? Por ahí vi uno atrás.
eso eso que llevan en el vientre, gracias, es cosa de gran estima. Así lo ve Dios a los hijos. Ahora quiero que vayan conmigo a las palabras de Jesús. Mateo 19, versículo 4 al 6 dice: Jesús respondió: ¿no han leído que el Creador desde el principio hizo al hombre y dijo, por esta razón el hombre dejará a su mamá y a su papá para unirse a su esposa, y los dos serán un solo ser? Así que ya no son dos, sino uno solo. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, ningún ser humano lo separe. Viene Jesús, que ojo, Jesús estuvo 33 años en esta tierra soltero, y Él reconoce que el matrimonio es una unión que Dios provoca y que Dios bendice. Y que si tú le das la apertura en tu matrimonio a Dios, no hay quien lo separe. Siempre y cuando en tu casa Dios sea primero, no hay cosa humana que pueda separar tu matrimonio. Entonces, por un lado vemos al hombre más sabio de la tierra, que reconoce y dice que la mejor herencia, que la herencia directa del cielo son los hijos. Y viene Jesús y Él reconoce, pese a su posición soltera, que la unidad familiar es una bendición de Dios. Amén. Y el Antiguo Testamento cierra con esta promesa. Malaquías 4:6 dice: Él hará que los padres se reconcilien con los hijos y los hijos con sus padres. Así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Entonces cierra este Antiguo Testamento previo a 400 años de silencio hasta que nace Jesús, bajo esta promesa: el corazón de los padres volverá a los hijos y los hijos a los padres. Habla de que en el corazón de Dios la mayor intención es que haya una unidad familiar y las familias se reconcilien. Eso está en el corazón de Dios. Entonces podemos llegar a concluir que la familia es importante para Dios, que Dios le da un gran valor, pero ¿cómo hacemos nosotros para cuidar a nuestra familia? ¿Cómo nosotros podemos provocar esa unidad en nuestra casa? Porque puedes venir acá y decir: yo no logro que eso pase. Qué increíble los planes de Dios, pero en mi casa no funciona. Mi casa es un relajo. Hoy yo te quiero llevar a una historia de una persona en el Génesis que vivió tiempos difíciles, pero que siempre Dios usó a su familia y la salvó. Porque puedes decir: qué bonito los tiempos de Salomón, donde todo era paz en Israel, y por eso pudo criar una familia. Qué bonito Jesús, ¿verdad? En esos tiempos no tenían tantas tentaciones y tantos problemas como hoy. No era tan difícil hacer una familia, pero pastor, hoy en día con tanta cosa, tanta tecnología, tantos problemas, tantas tentaciones y tantas cosas, es imposible crear una familia y cuidarla en estos tiempos. Pero quiero decirte algo: los tiempos que hoy estamos viviendo no le tienen por sorpresa al cielo. No es que el cielo dijo: oh no sirve el esquema que he tenido en la palabra, hay que cambiarlo porque estos tiempos están difíciles. Estos tiempos no son algo nuevo para Dios. Es más, estos tiempos se asimilan mucho a lo que Noé vivió en su tiempo. Y quiero que vayas conmigo a la historia de Noé. Quiero que vayas a Génesis 6. Vamos a buscarla en Nueva Traducción Viviente y vamos a leer desde el versículo 5, y aquí nos vamos a quedar durante la enseñanza. Génesis 6, versículo 5, dice así: el Señor vio la magnitud, di conmigo magnitud, de la maldad humana en la tierra, y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Ese era el tiempo de Noé. El tiempo donde dice en otra versión que la maldad iba en aumento. Era un tiempo complicado. Era un tiempo donde la humanidad se había contaminado de tanta maldad que lo único que pensaban, y no solo pensaban, sino que lo único que imaginaban era totalmente malo. Y en medio de ese contexto está la familia de Noé. Porque ¿sabes qué? Una sociedad perdida
viene a causa de una familia destruida. Una sociedad perdida viene a causa de una familia destruida. Una familia puede llegar a impactar para bien o para mal a la sociedad. El abandono de un padre muchas veces se convierte en las razones por las que los hijos se pierden y caen en pecados, adicciones, delincuencia. Entonces, una familia que se destruye provoca destrucción. Lo vimos en la palabra en Malaquías que decía: el corazón del padre volverá a los hijos y no sea que yo traiga destrucción total. Esas eran las palabras del Señor. Porque sabe que donde no hay una dinámica familiar, la sociedad se pierde. Y entonces en los tiempos de Noé era tanta la maldad. Y ojo, yo no me quiero poner aquí doctrinal, ni quiero ponerme aquí a hablarte teología, pero solo quiero rescatarte algo. Y si quieres profundizar en el tema, puedes ir a Alcanza con el pastor Vicente y te lo va a explicar mejor. Pero dice que en ese tiempo, dice que los hijos de Dios vieron que las hijas del hombre eran hermosas y se llegaron hacia ellas, y que producto de eso salen gigantes. Esto es lo mismo que hoy en día está pasando, y puedes llegar a discernir la intención del enemigo con la familia. Porque el enemigo sabe, el diablo sabe lo que una buena familia puede provocar. Sabe la bendición que puede ser una familia consolidada, una familia unida. Y toda la existencia de los humanos, de los seres humanos, el diablo siempre se ha querido meter con la familia. Y entonces en los tiempos de Noé quiere dañar el diseño de la familia con esto de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Y en este tiempo es lo mismo, con las ideologías de género, con el feminismo, con el machismo y con otras cosas más, que lo que busca el enemigo es dañar el diseño original de Dios, que lo acabamos de ver en la introducción. Un hombre y una mujer que se unen, los hijos que son herencia de Dios, la reconciliación familiar. Y siempre vamos a tener a un enemigo que anda cazando a las familias, buscando su destrucción para que la sociedad se pierda. Mira lo que dice Jesús en Mateo 24, versículo 37. Dice así, mira cómo comienza. En el contexto en el que estamos, dice: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en la barca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, di conmigo, velad. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro. ¿Cuántos aman a Dios y me dicen amén? ¿Cuántos me dicen y cuántos creen con un amén me dicen que el Señor va a venir pronto? ¿Cuántos se van a quedar? Ahí está. Ya se quedaron. ¿Cuántos van a ir a la presencia del Señor? Ese era el tipo que estaba en el celular y solo decía amén, amén. Jesús cuenta esta historia. Dice como en los tiempos de Noé. Y dice que va a venir el Señor por segunda vez. Que unos serán tomados y otros serán dejados. ¿Por qué te hice esta introducción? Para llegar a este verso. El versículo 43 dice así: pero sabed que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría, digan conmigo, minar su casa. Esta historia que Jesús cuenta para contar la segunda venida de Él, el regreso de Él, Él hace esta comparación de que uno va a ser tomado y uno va a ser dejado, y nos pide velar, nos pide estar alertas, estar en guardia por esa venida, que el Señor viene pronto y que todos podamos ser tomados y no digamos amén al ser dejados. Amén. Y entonces viene Jesús y dice y cierra con esto: que velemos, que si el padre de familia supiese que ahora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa.
¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos a ese enemigo acechando constantemente, pero el enemigo no viene de la noche para la mañana a destruir tu matrimonio. No viene de la noche para la mañana que tu hijo se levanta rebelde. Eso no hay tal cosa como esa. No es que de la noche para la mañana mi esposa se levantó loca. No es así. Usa la palabra minar porque esta palabra significa destruir poco a poco. Es como que el enemigo va poniendo minas en tu casa con puertas que tú le permites abrir. Inseguridades, contiendas, resentimientos, peleas no arregladas, maltrato y muchas otras cosas más que permites a él que ingrese a tu casa y ponga minas para que llegue un momento en donde tú aplastes una y sea una explosión en cadena y tu familia no tenga cómo arreglarse porque todo explota. La gota que derramó el vaso. Por eso es que dice aquí que el padre de familia, si supiese, velaría y no dejaría minar su casa. Tiempos como los de Noé podemos estar viviendo hoy, pero lo que no podemos permitir es que el diablo mine nuestra casa. No podemos permitir que haya puertas abiertas que le permitan a él traer resentimiento al corazón de tus hijos. No podemos tener la puerta abierta de nuestro mal carácter para que ese mal carácter haga alejar a nuestros hijos, haga tener contienda en el matrimonio y por ende comenzar a romper esa relación para que llegue un momento en donde ya no se puede arreglar. Y entonces viene Dios a decir esto al pueblo en el tiempo de Noé, en donde ya parecería que también todo estaba perdido. La gente llena de maldad, pero me encanta cómo sigue la historia. Vuelvan conmigo al Génesis, versículo 6, verso 8. Dice así: pero Noé encontró favor delante del Señor. Puede ser que estemos en una sociedad perdida. Puede ser que hasta ahora has dejado que el enemigo mine tu casa. Puede ser que es muy difícil en el contexto en el que vives, tal vez por errores tuyos, tal vez por problemas externos, que tu casa sea difícil o no le encuentres la solución. Puede ser que estás creyendo aquí por una restauración en tu matrimonio y vienes acá creyéndole eso y creeremos juntos en que va a pasar, amén. Creeremos juntos en esa promesa de la palabra que el corazón de tus hijos volverá al tuyo, amén. Pero lo que tú debes hacer hoy es revisar y es tener el favor de Dios contigo para que tú provoques la salvación en tu casa. Por eso a través de la historia de Noé te quiero llevar a características que nosotros debemos buscar para que así provoquemos la salvación de nuestra familia. Y la primera de ellas es ser intachables en medio de la maldad. ¿Vivimos tiempos difíciles? Vivimos tiempos donde la tecnología y muchas otras cosas más abren muchas puertas. Pero lo que debemos nosotros, no te estoy hablando de tus hijos, no te estoy hablando de tu esposa, te estoy hablando a ti. Si tú quieres que tu familia esté bien, debes ser intachable en medio de la maldad que estamos viviendo. Porque ¿sabes qué? Dice la palabra que Noé encontró favor delante del Señor. Y el versículo siguiente cuenta cómo consigue ese favor. Versículo 9. Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios. ¿Cómo es que Noé encuentra favor con el Señor? ¿Cómo es que cuando el Señor decide destruir la tierra, bueno, no destruir, quitar a todos los seres humanos por su maldad, él comienza a ver y encuentra favor en Noé? Porque Noé era un hombre justo, era un hombre intachable y era un hombre que tenía comunión con Dios. Y dice que era el único
intachable que vivía en la tierra en ese tiempo. Lo primero que tú debes hacer como el representante de tu casa hoy que estás acá, seas padre de familia, seas la mamá, seas el hijo, seas cualquier rol que cumplas, es que tú seas justo. Cuando hablamos de justicia, no hablamos de que tú vayas y arranches problemas de otros. Ser justo es hacer lo correcto, lo que la Biblia dice que hagamos. No te estoy hablando de buscar la justicia de alguien más, no te estoy hablando de que seas el salvador de otro. Te estoy diciendo que ser justo significa hacer las cosas bien, lo que Dios te dice que hagas. Porque la justicia para defenderte se encarga Dios. Pero uno es justo al hacer lo correcto. Uno se convierte en intachable cuando, sin importar el contexto, sin importar la presión, sin importar las tentaciones, tú te mantienes fiel a tus principios. Y ojo, Noé sí que tenía tentación. Vivía en medio de una sociedad perdida. La maldad iba en aumento. Todos hacían lo malo. Pero Noé encontró la forma de ser intachable en medio de una sociedad perdida. No sé cómo era la onda ya, pero si Noé estuviera hoy, él no estuviera compartiendo cosas de doble sentido en el trabajo. Él no estaría hablando de una forma en la iglesia y de otra forma en el trabajo. Él llegaría a su casa y fuera el mismo sonriente que está sirviendo. Él en el carro, en el tráfico de Guayaquil, sería el mismo. Amén. Intachable, dice la palabra. Y por último dice que anduvo en íntima comunión con Dios. La única forma, amigos y amigas, de ser justo en esta tierra, de ser intachable, es que tú tengas relación íntima con Dios. Es que sin el involucramiento de Dios no podemos nosotros ser intachables. Es que no es posible soportar al loco del jefe que tienes si no estás en comunión y todos los días vas orado al trabajo. No es posible no reventarte con la gente agresiva que manejas si es que no vas ungido ahí con alguna canción de CDF Worship en la radio. Es imposible. Él era intachable y era justo porque tenía comunión con Dios. Entonces, ¿tú quieres que tu casa pueda ser salva? Lo primero que tienes que hacer es cambiar tú. Y para cambiar tú, debes comenzar a tener comunión con Dios. Y ojo, la comunión no solo tiene que ver con congregarse, que eso ayuda bastante. Tiene que ver con buscar constantemente a Dios y Él sea parte de tu día a día. Que lo busques en su palabra, que lo busques en oración, que estés en comunión constante, en comunicación constante con Él. Y yo no te hablo que no vayas a trabajar por orar. Estoy diciendo que en tu día busques un tiempo donde Él sea la prioridad, que en lo que hagas siempre esté ahí en medio, que todo lo que hagas Él esté en medio de tus acciones y de tu día. Comunión íntima con Dios te ayudará a ser intachable y te ayudará a ser justo. Amén. Te dejo este proverbio. Proverbios 11:3. Dice: a los justos los guía, está en inglés. A los justos los guía su integridad, a los infieles los destruye a los infieles, ¿quiénes los destruye? Ellos mismos, con su perversidad. Pero a los justos su integridad los guía. Por eso es que debemos ser intachables. En tu comunión con Dios, tu integridad te va a guiar el camino y va a guiar a los que te van siguiendo, que son tu familia primeramente. Amén. Lo segundo que necesitas es esto. Dice Génesis 6, versículo 17. Mira que estoy a punto, este es Dios hablando a Noé. Mira que estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá. Imagínate estas palabras de Dios. Viene Dios, te encuentras con Él, estás en comunión con Él y te dice: te voy a contar mis planes. Mis planes es que todo ser viviente se va a morir. O sea, ok, Dios, todo ser viviente, ¿verdad? Y imagínate a Noé recibiendo eso
Y después dice, mira el versículo 18, pero confirmaré mi pacto contigo. Así que entren en el barco tú y tu mujer, tus hijos y sus esposas. Entonces comienza a decir, todo ser viviente lo voy a destruir, todo lo que está en la tierra morirá, pero mi pacto contigo lo mantendré. Tú, tu familia, los hijos, las esposas, todos me entran en el barco porque yo los voy a salvar. Entonces, Noé recibe esta promesa, pero recibe la instrucción de construir un arca. Por un momento ponte a pensar qué tan loco era esta instrucción. El arca enorme, donde él la construiría con su familia. Y encima, para prevenir, para salvarse de algo que nunca en la historia de la tierra había sucedido: lluvia. Hasta ese día en la tierra no habían experimentado lo que era la lluvia. Y entonces encima es como, va a venir algo que nunca hemos visto, que no está, nadie nos lo ha enseñado, y encima construir un arca. Pero me encanta la respuesta de Noé, versículo 22. Dice así, versículo 22. Entonces Noé hizo, digan conmigo, exactamente. Todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Me encanta cómo es la palabra, que no es que es redundante, pero es tan detallista, porque frente a este desafío, frente a esta locura, frente a esta instrucción ilógica, Noé se levanta y dice que él hace todo exactamente como Dios se lo había ordenado. ¿Sabes lo segundo que tú necesitas para provocar salvación en tu casa? Es hacer todo exactamente como Dios te lo pide. En otras palabras, ser obedientes a su voz. No hay otra forma de que tu familia sea salva. No es posible que tú hagas a medias lo que Dios te pide y esperar que la bendición sea completa. No hay forma de que tú digas, bueno, Señor, te voy a obedecer, pero lo voy a hacer a mi forma. Lo voy a hacer como yo sé hacerlo. Voy a criar a mi familia como a mí me enseñaron, como a mí me lo hicieron, porque por último, yo estoy aquí, estoy bien, y así los voy a criar a los míos. No es así. La obediencia es hacer todo y exactamente como Dios lo pide. Es la forma en que nosotros provocamos que nuestra familia sea salva. Mira lo que dice este proverbio 3, versículo 5. ¿Cómo comienza? Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Dice que nosotros debemos confiar en el Señor, no en nuestro entendimiento, no en nuestra experiencia, no como a nosotros nos parece, sino que debemos buscar su voluntad. ¿En cuanto que hacemos? Todo. Todo lo que tú hagas debe basarse en la voluntad de Dios. Pastor, ¿pero cómo es eso? Vuelve al primer punto: comunión con Dios. Tu integridad te va a guiar, y entonces en comunión con Dios tú eres obediente a su voz, haces todo exactamente como está en su voluntad. Y al hacer eso, vas por un camino de bendición que provocas que tu familia esté bien. Amén. Y por último, Génesis 7, versículo 1. Vengan conmigo allá. Génesis 7, versículo 1. Dice, cuando todo estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé: entra en el barco con ¿cuánto? Toda tu familia, porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra, solo tú eres justo. ¿Quién era el único justo en la tierra? ¿Pero cuántos entraron a la barca? Toda su familia. Toda su familia entró en la barca, en el arca, porque hubo un hombre justo en medio de una sociedad perdida. Pero ahora imagínate esto, y sorry, es que yo trato de meterle imaginación a esto, a las historias, para entenderlas mejor. Pero ¿qué hubiera pasado
si un hijo decía, yo no estoy de acuerdo, yo no quiero hacer el arca, yo tengo mi enamoradita allá en el pueblo, yo quiero ir con ella. Es más, hasta creo que en la película esa de Noé de Hollywood es medio así, ¿verdad? Pero imagínate por un momento que alguno de sus hijos no hubiera querido, que alguno de sus hijos no reconocería su autoridad, no tuviera él una buena dinámica familiar. ¿Cómo hubiera hecho Noé? ¿Sabes qué me habla aquí? Que Noé era el jefe de su casa y había hecho tan bien las cosas que donde él decía, a la locura que él iba, toda su familia le seguía, sin poner peros, sin dudas, porque veían una integridad en su padre, que todo lo que él hacía con Dios, hacía en la casa, hacía en el pueblo, hacía en todos lados. Por eso es que viene el Señor y dice, tú eres justo y tu familia va a ser salva. Noé construyó un arca con su familia. A Noé le dieron una instrucción, toda su familia le siguió. Porque lo tercero que tú necesitas es cuidar la dinámica familiar, cuidar la unidad familiar. Eso debe ser tu prioridad en todo lo que hagas. Cuidar esa unidad en tu casa. Mira, el apóstol Pablo fue muy fuerte con esto y mira lo que dice en 1 Timoteo 5:8. Escucha esto. Dice, aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son que los incrédulos. Es decir, que si tú no te preocupas por los tuyos, en el cielo tú eres considerado peor que los que no creen. Si tú no es lo primero que tienes que hacer para que tu familia sea salva, aparte de tu relación con Dios, aparte de tu obediencia, es que cuando tú llegas a tu casa, la gente en tu casa te escuche, te ame y te siga, porque tú eres el primero en cuidar tu casa, el primero en estar pendiente de ellos, el primero en estar presente, el primero en estar pendiente. Porque el que no cuida de su casa es peor que los. Hoy yo quiero que te lleves esto en tu corazón. Prioridad es cuidar tu casa. Y después el apóstol Pablo dice también esto, Efesios 4:3. Hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. ¿Cuánto debemos hacer? Todo lo posible por mantener la paz. La forma de nosotros mantener la unidad en nuestra casa es que cuidemos de ella y hagamos todo en nuestra mano por cuidar lo que Dios nos dio. Eso de gran valor, esa herencia que Él te dio, esa unión que Él bendijo, cuidarla, amarla, estar pendientes de ellos, sembrar y hacer todo lo posible para que haya paz, para que en los momentos de adversidad y difíciles el Señor sea salvándote a ti y a tu casa. Esa es la forma. Pero tú puedes llegar hasta acá y preguntarte, eso suena muy bonito, pero no lo puedo aplicar a mi contexto familiar. Y probablemente tal vez no es compatible con tu familia, porque te puede haber pasado lo que le pasó a José y María, que se les perdió Jesús. Porque puede ser que en el trajín de tus días, en los afanes, como hablaba el pastor, de tus ingresos, en la organización de tu tiempo, puedes haber perdido a ese primer aliado que esté siempre en tu casa, que es Jesús. Mira, ven conmigo acá. Mateo, ya para cerrar, Lucas 2:41 dice así: José y María iban todos los años a la ciudad de Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua.
Cuando Jesús cumplió 12 años, los acompañó a Jerusalén. Al terminar los días de la fiesta, sus padres regresaron a su casa. Pero, sin que se dieran cuenta, Jesús se quedó en Jerusalén. José y María caminaron ¿por cuánto tiempo? Un día entero, pensando que Jesús iba entre los compañeros de viaje, y después lo buscaron entre familiares y conocidos, pero no encontraron. Entonces volvieron a Jerusalén para buscarlo. Imagínate, van a Jerusalén, la única cosa que Dios les había confiado, que les había pedido, a los 12 años. O sea, ni siquiera faltaban 18 años más para su ministerio. Estaban a la mitad recién. Y van a la fiesta y dice, ¿cuánto tiempo pasa? Un día entero. Y ¿dónde está Jesús? Jesús. ¿A cuántos se les ha olvidado su hijo en el mall? ¿No quieren alzar la mano ahí? Un día entero es como que tú te vayas a tu casa, te duermas, vayas a trabajar y a la noche siguiente, mi hijo. Vienes el domingo, lo dejas en Fequiz, y al otro domingo, mi hijo, ¿dónde está? Hay que ir a retirarlo. José y María se fueron un día de camino. Y lo primero que hicieron fue buscar entre familiares, conocidos, ¿has visto a Jesús? Hasta que dijeron, vamos y volvamos a Jerusalén a buscarle. ¿Qué te quiero usar esta historia como ejemplo? Que muchas veces en nuestra trajín, afán, también se nos pierde Jesús. Esa relación con Él la dejamos enfriar. Esa necesidad de buscarle, esa necesidad de ponerlo a Él primero para que Él te ayude a traer unidad en tu casa, muchas veces lo perdemos. Muchas veces lo tenemos como último recurso, ir a su presencia, a doblar rodillas para orar por tus hijos, que puede ser que se estén perdiendo. En una diferencia entre esposos, lo primero que hacemos es nuestro propio entendimiento, nuestro carácter sale a flote. Cuando dice la palabra que busquemos hacer todo lo posible para mantener la paz, pero es que se nos olvida Jesús. Por eso hoy lo que tú debes hacer es volver a su presencia. Porque sabes que el día de hoy también tenemos un arca del mismo material que al entrar provoca salvación, que fue Jesús clavado en una cruz. Que Él vino en medio de una sociedad perdida, donde la maldad estaba en aumento, y Él vino, pero no vino solo por su casa, vino por todos nosotros y se trepó un madero para que tú y yo seamos salvos. Por eso es que Pablo cierra al salir de la cárcel y dice en Hechos 16, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tú. Tú y tú. Ponte de pie donde estás. Yo quiero hoy declarar eso sobre tu vida. Yo quiero que hoy te llenes de esperanza. Puede ser que has cometido 1000 errores. Puede ser que has sentido que el tiempo se te pasó, pero para los planes de Dios nunca pasa el tiempo, porque tu familia tiene propósito, porque tu casa tiene propósito, porque te quiere usar a ti para traer salvación. Pero hoy debes volver a su presencia, porque así lo dijo Pablo: cree en el Señor Jesús y tú y tu casa serán salvos. Ese es el primer paso para recuperar el corazón de tus hijos. Ese es el primer paso para que tus padres sean salvos. Ese es el primer paso para que tu familia, tus sobrinos, tus primos, tus hermanos puedan verlos en la presencia del Señor, alabando su nombre, que creas tú. Porque Pablo y Silas hablaron al carcelero. Le dijeron: cree en el Señor. ¿Y cuántos iban a ser salvos? Toda su casa. Cree en el Señor Jesús y tú y tu casa serán salvos. Y no sé si la banda me puede acompañar, pero hoy yo quiero dejar esta promesa en tu vida. Cree en el Señor Jesús y tú y tu casa. Hoy yo quiero orar por tu familia.
Hoy yo quiero sumarme a esa fe que tú tienes de ver tu casa salva, de que tu familia esté bien. Porque yo creo contigo que tu familia estará bien. Yo creo contigo que tus padres vendrán acá contigo. Yo creo fielmente que tus hijos los verás servir a Dios. Solo tengo seguro si tú crees en Jesús. Si hoy tú lo buscas, crees en Él, tú y tu casa serán salvos.